La canción de la niebla Moscú amaneció ese día envuelto en una densa niebla, de esas que envuelven los edificios hasta que parecen meros fantasmas, suspendidas sobre las calles como centinelas cansados. El invierno ruso era implacable, y el viento cortaba las amplias avenidas con la precisión de una cuchilla afilada, levantando copos de nieve que se arremolinaban en pequeños remolinos casi hipnóticos. Era la boda más comentada de la temporada, la boda de la heredera Anastasia Volkov con el magnate Viktor Sokolov, y toda la alta sociedad moscovita parecía girar en torno a este acontecimiento como si se tratara de un eclipse excepcional. Pero para Dmitri Orlov, pianista de profesión y observador silencioso de la vida, el día había comenzado con una extrañeza que no se explicaba solo por el frío. Vivía en un pequeño apartamento en la calle Arbat, con paredes desconchadas y ventanas que crujían cuando el viento arreciaba. La tetera silbaba en la cocina mientras el teléfono vibraba sobre la mesa. Un número desconocido. Casi lo ignoró. Casi. Pero algo en el timbre insistente, una nota fuera de lugar en la melodía matutina, lo hizo contestar. ¿Orlov? La voz era masculina, baja, casi un susurro. «Soy yo», respondió Dmitri frunciendo el ceño. «No toques la melodía que te pidió. Si lo haces, habrá sangre». Y la llamada se cortó. Dmitri se quedó quieto, con el teléfono en la mano, oyendo solo el silbido lejano del samovar eléctrico y el viento contra la ventana. La melodía que ella pidió. Él la conocía. Voz Rojhdenie, una antigua canción rusa, prohibida durante décadas, cargada de simbolismo político y recuerdos de resistencia. Anastasia Volkov había sido meticulosa con su elección durante los ensayos, con esa mirada distante de quien parece guardar secretos en los bolsillos de su vestido. Intentó devolver la llamada. Número inexistente. Dejó la taza, dejando el café enfriándose sin tocarlo. Miró por la ventana el río Móskova, congelado en las orillas, como si hasta el agua misma temiera moverse ese día. La boda se celebraría en la mansión Morozov, un edificio del siglo XIX, construido íntegramente en piedra clara, con columnas neoclásicas y vidrieras importadas de Francia. Ubicado cerca del Boulevard Tverskoy, el edificio tenía fama de estar maldito. Durante la Revolución, los aristócratas eran fusilados en sus salones principales. Durante la guerra, había servido como cuartel improvisado. Ahora, restaurado y reluciente, sería el escenario de una boda millonaria. Anastasia Volkov, de 26 años, hija única del empresario petrolero Igor Volkov, fallecido 2 años antes, en circunstancias nunca aclaradas. Era conocida por su belleza serena, casi escultural, y su temperamento reservado. Los periodistas del corazón la describieron como enigmática. Dmitri solo la había visto 2 veces, en un ensayo y en una merienda con los músicos antes. Había algo en ella, una especie de calma tensa, como la superficie lisa de un lago que esconde corrientes violentas. Viktor Sokolov, el novio, era una figura diferente. A sus 34 años, ya controlaba la mitad de las startups de tecnología militar del país. Un rostro familiar en las revistas de negocios, siempre asociado con contratos gubernamentales multimillonarios, exportaciones a Oriente Medio y rumores de vínculos con antiguos miembros de la KGB, ahora reconvertidos en empresarios. Carismático ante las cámaras, impenetrable para sus enemigos. Dmitri solo sabía 2 cosas: que Víctor pagó generosamente y que, durante el ensayo, había tratado a la novia como si fuera parte de un acuerdo comercial, no de una historia de amor. Amanecía cuando Dmitri tomó el metro a Tverskaya, con Minso, el estuche de su piano digital a la espalda. Prefería los trenes a la limusina proporcionada por los organizadores. Le gustaba observar rostros anónimos, historias que pasaban ante sus ojos como páginas que se pasaban demasiado rápido para leer. Moscú corría bajo tierra en túneles iluminados por frías lámparas, y nadie parecía sonreír esa mañana. En la mansión Morozov, los preparativos ya estaban en marcha. Camiones de flores aparcados en la entrada lateral. Camareros ensayaban el servicio de vino francés.
Técnicos instalaban focos en el salón principal y guardias de seguridad con sinune. Trajes negros se movían con la agresiva discreción típica de exmilitares. Dmitri cruzó el patio interior, donde una escultura nevada parecía observarlo todo con ojos de piedra. Dentro, encontró a Alexei Volkov, el hermano mayor de Anastasia. Periodista de investigación conocido por sus reportajes sobre la corrupción estatal, Alexei tenía la mirada febril de quien siempre espera malas noticias. «¿Dmitri, no?», preguntó ofreciéndole la mano. «Sí. Pianista. Bien, necesitamos música hermosa hoy. Va a ser un espectáculo, de un tipo u otro». Dmitri frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Pero Alexei se limitó a sonreír, de una manera que no llegó a sus ojos, y desapareció entre los invitados que llegaban para la primera sesión de fotos. Anastasia apareció alrededor del mediodía, envuelta en un sencillo vestido blanco, casi demasiado sencillo para una heredera. Su rostro estaba pálido, su cabello recogido en finas trenzas, sus ojos claros como el cristal bajo la nieve. Se acercó a Dmitri antes de la ceremonia. «¿Recuerdas lo que acordamos?», preguntó en voz baja. «La melodía, voz Rozdenie». «Sí», ella asintió. «Si se apaga la luz, toca de todas formas. No pares. La música es más importante de lo que parece». Dmitri quiso preguntarle por qué, pero algo en su mirada, una mezcla de miedo y determinación, lo hizo asentir. En el salón de baile, Víctor Sokolov saludaba a políticos y empresarios, riendo a carcajadas, como si fuera el dueño no solo de la fiesta, sino de toda la ciudad. A su lado había asesores, abogados y 2 generales retirados. Dmitri también. Notó a un hombre desconocido. Traje gris, postura rígida, expresión pétrea. No parecía un invitado. Parecía un guardia de seguridad o algo más. Cuando los invitados comenzaron a sentarse, Dmitri se dio cuenta de 3 cosas casi simultáneamente. 1. Un dron volaba discretamente sobre el tejado, como un ojo mecánico. 2. Uno de los guardias de seguridad recibió un mensaje, lo leyó y salió por la puerta lateral, con el rostro demacrado. 3. Alexei, apoyado en la barra, observaba todo como si esperara una explosión. La ceremonia comenzó. El juez de paz, con un maletín lleno de documentos, se encontraba bajo el arco de flores blancas. Anastasia y Víctor permanecieron uno al lado del otro, él sonriendo a las cámaras, ella con la mirada perdida. Dmitri, al piano, esperaba la señal para empezar a tocar las piezas elegidas. Fue entonces cuando apareció una nota doblada sobre las teclas, dejada por alguien a quien no vio. «Si tocas la canción, la mansión no saldrá entera esta noche». Dmitri sintió un escalofrío. Miró a su alrededor para ver quién había dejado el aviso. Nadie lo miraba. Todos estaban concentrados en el juez, las cámaras, la pareja. Afuera, la nieve caía con más fuerza, y Moscú parecía contener la respiración. Por supuesto, reescribiré el bloque tú, manteniendo la atmósfera de suspenso, drama y conspiración, pero ahora con una narrativa aún más cinematográfica y fluida. Seguiré la misma idea central. Comienza la boda, suena la música prohibida, aparecen señales extrañas y la tensión alcanza su punto álgido. Todo transcurre en Moscú, dentro del Palacio Morozov, mientras el caos se avecina como una tormenta a punto de estallar. Aquí está la versión rehecha. Las puertas del Palacio Morozov se cerraron de golpe ante la ventisca, y de repente, la ciudad entera pareció excluida, abandonada como un huésped indeseable. Dentro, la luz de las lámparas de araña se derramaba sobre las paredes doradas, reflejándose en las vidrieras, haciendo brillar cada cristal como si albergara soles en miniatura. Fue la ceremonia más comentada de Moscú, pero para Dmitri Orlov, el pianista, todo parecía una obra de teatro con demasiados actores, demasiados secretos y aplausos que aún no habían llegado. Estaba sentado al piano en la esquina izquierda de la sala, pero desde allí podía verlo todo. Anastasia Volkov, la novia, de pie junto al juez, su vestido blanco como la nieve que nunca será pisada.
Víctor Sokolov, el novio, sonriendo con dientes de mármol, saludando a empresarios, políticos y generales retirados, y siempre de pie a la sombra de las columnas, el hombre del traje gris, sin nombre, sin expresión, pero con la postura de quien espera una orden. Se suponía que Dmitri tocaría 3 piezas antes de firmar los papeles. La cuarta, la prohibida voz Rosdenie, llegaría después, pero la nota en las teclas aún le ardía en la memoria. Si tocas la melodía, la mansión no saldrá entera. Y entonces, como si la vida fuera pura ironía, Anastasia le había pedido que tocara de todos modos, aunque se apagaran las luces. «No pares. La música es más importante de lo que creen», susurró durante el ensayo. Sus ojos claros reflejaban algo que no encajaba con el vestido blanco. Ahora todo el mundo estaba esperando. Dmitri empezó con la primera pieza. Un adagio ligero, casi transparente, pensado para servir de fondo para sonrisas falsas y fotos perfectas. Las notas resonaban en el alto techo, pero la sala no se relajaba. Era como si las columnas, los cuadros y los espejos supieran que algo andaba mal. La segunda obra comenzó sin intermedio. Un pasaje más dramático, aunque aún más sutil. Pillow, juez, carraspeó, listo para empezar a leer el contrato matrimonial. Algunos invitados descorcharon el champán antes de tiempo. Las cámaras de la prensa local giraban en círculos, buscando el mejor ángulo. Fue entonces cuando Dmitri se dio cuenta. Uno de los guardias de seguridad recibió un mensaje, lo leyó, frunció el ceño y salió al pasillo lateral. El hombre del traje gris se llevó la mano a la oreja, como si estuviera escuchando un auricular invisible. Alexei Volkov, el hermano de la novia, estaba apoyado en la barra, filmando discretamente con su celular. Sus ojos se iluminaban como si ya supiera que algo iba a suceder. Dmitri terminó la segunda pieza. La sala contuvo la respiración. El juez abrió la carpeta con los documentos. Anastasia le dirigió a Dmitri una rápida mirada, como si le estuviera dando una orden. Pasó la página de la partitura. Las primeras notas de voz Rosdenie eran bajas, vacilantes, como si la música supiera que estaba prohibida. Fue en ese preciso momento que el generador falló por primera vez. Las luces parpadearon. Alguien rió nerviosamente. Otro huésped susurró, mal presagio en ruso. Pero la electricidad volvió, y Dmitri siguió jugando. Anastasia levantó la vista. Por primera vez esa noche, parecía viva. La mano de Víctor se cerró en un puño, con los nudillos blancos. El hombre del traje gris empezó a caminar lentamente por un lado de la habitación. A mitad de la segunda estrofa, una servilleta blanca cayó del entrepiso. Voló con suavidad, se arremolinó en el aire y aterrizó en la mesa principal. Un pequeño gesto, pero cualquiera que levantara la vista lo vio. Había humo. Poco, casi nada, pero había. El juez dejó de hablar. Uno de los camareros volcó una bandeja con vasos. Alguien cerró la ventana para protegerla de la corriente de aire, pero el olor seguía entrando. No era solo humo, olía a combustible. Dmitri quería dejar de jugar, pero la mirada de Anastasia lo atravesó como un cuchillo silencioso. Continúa. La tercera estrofa subió un nivel. Las notas resonaron con más fuerza. Con cada acorde, la sala parecía encogerse un poco más. Y luego, un disparo. Seco, solitario, procedente del pasillo lateral. La gente gritaba. Algunos se agacharon. Otros corrieron hacia las puertas cerradas por dentro. El generador falló nuevamente. El salón estaba a oscuras, y la boda terminó antes de que nadie dijera, sí, quiero. El eco del disparo aún resonaba en el pasillo cuando la realidad pareció desestabilizarse. El sonido rebotó en las paredes, doradas, ascendió por las columnas, y se hizo añicos en las vidrieras como si la historia de la mansión se hubiera partido en dos. Por un instante, nadie respiró. Ninguna silla se movió. Ninguna copa tintineó. Fue como si el tiempo hubiera sido arrancado de su sitio, dejado de lado por error. Y entonces empezó la confusión. El grito de una mujer desde el balcón. Otro,
Más lejos, en el pasillo lateral, el olor a pólvora se mezclaba con el humo, que ya no era sombrío ni sospechoso. Descendía del segundo piso en densas y pesadas volutas. Un velo gris que cubría el resplandor de las lámparas de araña. Alguien corrió hacia la puerta principal, cerrada por dentro. «¿Qué pasa?», gritó uno de los invitados, un político con un espeso bigote y medallas en su chaqueta. Nadie respondió. 2 guardias de seguridad salieron del pasillo, empujando a algunos invitados que intentaban salir. «Nazad, todos Nazad», gritó uno de ellos, con una mano en su arma y la otra apuntando hacia el pasillo, como para contener a una multitud que aún no sabía a dónde correr. Dmitri Orlov permaneció al piano, con las manos aún sobre las teclas, el corazón latiendo más rápido que en cualquier allegro que hubiera interpretado. Pero aún podía ver a Anastasia, más adelante, la novia inmóvil, con la mirada fija, en el hombre del traje gris que ahora bajaba la escalera interior con la calma de quien recibía órdenes del mismísimo infierno. El novio, Víctor Sokolov, intentó reaccionar. «Abran las puertas», gritó con voz firme, casi autoritaria, pero sin la convicción de un líder. El hombre de gris lo ignoró. Buscó la radio que llevaba enganchada al cinturón y dijo algo que nadie pudo oír. Un segundo después, el sonido metálico de cerraduras al abrirse resonó en el salón principal. No era el sonido de puertas abriéndose, era el sonido de puertas sellándose. La gente entendió antes de que alguien lo explicara. El pánico se apoderó de todos. La gente corría, tropezaba, se caía, se levantaba, apartaba sillas. Alguien se desmayó cerca de la mesa del pastel. Los niños lloraban. Un camarero dejó caer una bandeja llena de vasos al suelo y el cristal roto sonó como otro disparo. Y entonces apareció el fuego. Pequeño, aún tímido, pero lo suficientemente rojo como para hacer que todos gritaran de nuevo. Comenzó en lo alto, en el balcón del segundo piso, rozando las pesadas cortinas de terciopelo verde. En cuestión de segundos, toda la tela ardía. Las llamas se extendieron como si conocieran el camino, bajando por las cuerdas, atravesando las guirnaldas doradas, cayendo en chispas sobre las mesas repletas de champán. El humo se espesó. La mansión, con más de un siglo de historia, empezó a crujir como si estuviera viva y herida. Dmitri finalmente se levantó. La partitura de voz Rozhdenie seguía abierta en el piano, con las últimas notas sin terminar. Buscó a Anastasia en medio del caos. Y ahí fue cuando se dio cuenta. Ella ya no estaba allí. Un momento antes, la novia estaba de pie en la escalera, con su vestido blanco brillando bajo la luz parpadeante. Ahora nada, ni rastro. Como si la hubiera tragado el fuego o se la hubieran llevado manos invisibles. «¿Dónde está ella?», gritó alguien, pero nadie respondió. Víctor subió 2 escalones, intentando ver mejor a través del humo. «Anastasia», gritó, pero su voz se perdió entre el rugido de las llamas, el sonido de los invitados golpeando las puertas cerradas, el llanto de los niños y el crepitar de la leña antigua ardiendo en el interior. El hombre del traje gris no buscaba a nadie. Siguió caminando lentamente, radio en mano, con la mirada fría, como si todo estuviera sucediendo exactamente como estaba planeado. Alexei Volkov, el hermano de la novia, empujó a 2 guardias de seguridad e intentó llegar al pasillo lateral, pero fue retenido violentamente. Gritó que había visto algo, que alguien se llevaba a Anastasia a la parte trasera de la mansión, pero nadie pareció oírlo. Y luego 2 disparos más. Uno arriba, cerca del mostrador, otro junto a la puerta lateral. La gente gritaba más fuerte. Un grupo logró romper una ventana con una silla, pero las rejas de hierro del exterior les impidieron escapar. El viento que entraba por la abertura trajo más nieve y extendió las llamas al tejado. La mansión parecía estar hecha de pólvora. Dmitri vio a Víctor bajar las escaleras y hablar con el hombre de gris. Intercambiaron pocas palabras y la mirada de Víctor era furiosa, pero el otro simplemente asintió fríamente antes de señalar hacia la parte trasera del edificio. 2 guardias de seguridad corrieron en esa dirección. Y entonces Dmitri comprendió.
Anastasia no había desaparecido por accidente. El humo, el fuego, los disparos, todo era una cortina, y detrás de todo esto ocurría algo más grande. El sonido lejano de las sirenas comenzó a acercarse por las calles de Moscú, pero todavía parecía demasiado débil, demasiado lejano. Y el hombre del traje gris, de pie en el centro del caos, miró su reloj como si supiera que aún había tiempo para terminar lo que había venido a hacer. Las sirenas finalmente empezaron a rasgar el aire de Moscú, largas y afiladas, como cuchillos que arañan el invierno. Pero para cuando el primer coche patrulla dobló la esquina hacia la Plaza Morozov, la boda había desaparecido. Solo fuego, gritos y una mansión que parecía a punto de derrumbarse sobre todos a la vez. Las puertas principales permanecían cerradas. Los invitados las golpeaban con candelabros, sillas, cualquier cosa que sirviera de ariete, pero el hierro no se movía. Los niños lloraban. Las mujeres se arrancaban retazos de sus vestidos para bloquear el humo. El calor empezaba a vencer al frío exterior, y el hielo de los escalones se derretía como si el invierno mismo se hubiera rendido. Fue Alexei, el hermano de la novia, quien primero gritó: «¡Lo vi! ¡Se fue por atrás! ¡Anastasia se fue por atrás!». Pero su voz quedó ahogada en el caos. Nadie sabía si creerlo o no. Dmitri, el pianista, corrió hacia un lado de la sala. Quería ver, quería comprender. Le escocían los ojos por el humo, y cada paso parecía más lento que el anterior. Subió la mitad de las escaleras, y desde arriba pudo ver a través de Mimsinta una ventana lateral. El jardín trasero, casi vacío salvo por un coche negro aparcado cerca de la puerta de servicio. El motor estaba en marcha. El humo del escape se elevaba de la nieve, y entonces lo vio. Una mujer vestida de blanco caminando por la nieve y subiéndose al coche. Anastasia. No corría. No parecía secuestrada. Caminaba como quien sabe exactamente a dónde va. El coche aceleró antes de que Dmitri pudiera reaccionar. «¡Anastasia!», gritó, pero su voz se apagó entre el crujido del techo y los gritos del pasillo. La policía estaba derribando la puerta principal en ese momento. Los guardias de seguridad intentaron contener a la gente para mantener el orden, pero la multitud irrumpió en la puerta como agua por una presa rota. Los invitados tosieron, tropezaron y cayeron en la nieve. Un general retirado se desmayó en el regazo de un fotógrafo, y Víctor Sokolov, el novio, salió el último, con la ropa cubierta de hollín y la cara roja, no por el calor, sino por una rabia que parecía antigua. Buscó a Anastasia con la mirada, pero no persiguió el coche negro. No dio órdenes. No pidió nada a la policía. Simplemente se quedó de pie en la acera, con los puños apretados, viendo cómo ardía la mansión como si fuera parte del plan. Dmitri bajó al jardín lateral, pero la policía lo empujó. Querían dejar espacio para los bomberos, que llegaron demasiado tarde. Las llamas ya consumían todo el tejado, y el humo se extendía por las calles de Moscú, tiñendo la nieve de 1900 gris. «¿Dónde está la novia?», alguien le preguntó a Víctor. «Estás a salvo», respondió sin mirar a nadie. «¿Dónde?», insistió un periodista. Víctor no respondió. El hombre del traje gris también había desaparecido. Al amanecer, la mansión no era más que un esqueleto negro y humeante. La policía bloqueó toda la calle. Los bomberos revisaron los escombros y los periodistas gritaron preguntas que nadie respondió. Alexei buscó a su hermana entre los supervivientes, pero nadie la había visto desde que salió del salón. Dmitri le contó lo del coche negro, pero los agentes simplemente lo anotaron en portapapeles, tomándose su tiempo. Uno de ellos comentó en voz baja pensando que nadie lo escuchaba: «Si ella se subió al auto por voluntad propia, no es secuestro». Alexei lo oyó. Estaba furioso. «No entiendes nada», gritó. «Eso no fue un accidente. Todo fue un montaje». Pero nadie parecía dispuesto a escuchar teorías en medio de la gélida mañana. Víctor desapareció antes del amanecer, secuestrado por dos hombres en otro coche negro. No concedió entrevistas,
ni declaraciones, ni habló con nadie. No fue hasta el día siguiente que las primeras imágenes empezaron a circular en redes sociales. Grabaciones tomadas por los invitados mostraban a Anastasia mirando al hombre del traje gris segundos antes de que se apagaran las luces. Otras la mostraban hablando con el juez de paz, como si solicitara un aplazamiento de la ceremonia. Y hubo una, grabada por Alexei, donde aparecía en el pasillo lateral, minutos antes de que comenzaran los fuegos artificiales, sujetando el dobladillo de su vestido, hablando apresuradamente con alguien fuera de cuadro. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Anastasia había huido por su propia voluntad? Víctor lo sabía todo. ¿El incendio fue un accidente o una distracción? ¿Y el hombre del traje gris? ¿Quién era? La policía no respondió en absoluto, pero Alexei prometió que lo averiguaría. Esa noche, Dmitri recibió un mensaje anónimo en su teléfono. No lo busques. Hay cosas que queman a cualquiera que intente tocarlas. No había remitente, no había firma, pero él sabía que no era una advertencia cualquiera. Fue una amenaza. La mañana siguiente amaneció pesada sobre Moscú. El frío parecía aún más cruel, como si la ciudad hubiera absorbido todo el calor del incendio y ahora solo devolviera un viento gélido, cortante e implacable. La fina nieve que había caído durante la noche cubría ahora los escombros de la mansión Morozov, transformando lo que quedaba de la boda en una fotografía silenciosa. Columnas carbonizadas, ventanas destrozadas, trozos de madera negra esparcidos por el suelo blanco. La prensa se apiñó tras la cinta policial. Los reporteros intentaron entrevistar a bomberos, policías, a cualquiera que pudiera dar una respuesta. Pero no hubo respuestas, solo preguntas. Preguntas tan afiladas como navajas. ¿Cuántos muertos? ¿Y la novia? ¿La han encontrado? ¿Fue provocado el incendio? ¿Hablará Víctor Sokolov? Nadie dijo nada. Alexei Volkov, con el rostro aún cubierto de hollín y la ropa arrugada, caminaba entre los restos de la mansión con la expresión de quien busca un fantasma. El hermano de la novia, un periodista de investigación acostumbrado a perseguir a políticos y empresarios corruptos, parecía ahora perdido en su propia historia. Fue él quien vio la última imagen de Anastasia subiendo al coche negro. Y nadie le creyó. Intentarán ocultarlo como un accidente, dijo Alexei con voz ronca al encontrar a Dmitri cerca de las puertas. Pero no fue un accidente. Tú lo sabes. Yo lo sé. Voz Rosdenie, una y otra vez en su cabeza. La canción ahora parecía un presagio, la banda sonora de algo mucho más grande que un matrimonio fallido. La policía no hará nada, continuó Alexei. Ya hablé con ellos. Dicen que si Anastasia subió al coche voluntariamente, no hay delito, no investigarán. ¿Y crees que entró por voluntad propia?, preguntó Dmitri. Alexei dudó. Se pasó una mano por el pelo canoso. Yo no sé, quizás, pero eso no explica el incendio, ni los disparos, ni al hombre del traje gris. Su nombre parecía prohibido. Nadie sabía quién era, ni fotos ni registros, solo el recuerdo de ese rostro de pie en medio de la habitación, dando órdenes mientras todo ardía. Más tarde, en el pequeño apartamento de Alexei, los dos se sentaron frente a una vieja laptop. Sobre la mesa había teléfonos celulares, memorias USB y notas escritas a mano. Todo había sido recopilado de invitados, periodistas y personal de catering. Cualquier video, cualquier audio, cualquier foto podría dar una pista. Alexei abrió un archivo. Una grabación de uno de los invitados mostraba a Anastasia minutos antes del incendio. Estaba de pie a un lado, hablando con alguien fuera de pantalla. Parecía tensa, gesticulando con la mano, sujetándose el dobladillo del vestido para evitar que se cayera al suelo. No puedo ver quién está con ella, dijo Dmitri, inclinándose hacia la pantalla. Yo tampoco, pero mira esto. Alexei hizo una pausa mientras Anastasia miraba directamente a la cámara por un momento. Había algo en su mirada. No era miedo. No era desesperación, era
determinación, como si todo hubiera sido planeado. Otro video mostró a Víctor Sokolov, el novio, minutos después del incendio. Habló con el hombre del traje gris, gesticulando, nerviosamente, mientras éste simplemente asentía impasible. Entonces Víctor salió de cuadro y desapareció. Sabía algo, dijo Alexei, pero no sé si lo controlaba o si simplemente participaba. ¿Participó en qué?, preguntó Dmitri. Alexei miró fijamente las imágenes quemadas de la mansión en la pantalla. De algo mucho más grande. Por la noche, las primeras noticias comenzaron a aparecer en los periódicos oficiales. Un incendio en una boda de la élite rusa deja a algunos heridos, pero ninguna víctima mortal, según las autoridades. La novia está a salvo, afirma la familia Sokolov. Las investigaciones apuntan a una falla eléctrica como posible causa del incendio. No se menciona el tiroteo, ni una palabra del coche negro. Era como si alguien estuviera escribiendo la historia con la pluma equivocada. Fue entonces cuando Dmitri recibió otro mensaje en su teléfono celular. Deja de mirar. Algunas verdades no te pertenecen, sin número, sin firma. Alexei leyó por encima del hombro y frunció el ceño. Nos están observando. ¿Quién?, preguntó Dmitri. Alexei tardó un momento en responder. Quien quiera que haya provocado el incendio, y quien quiera que se haya llevado a Anastasia. Esa misma noche, un testigo anónimo contactó a Alexei. Un conductor de un servicio de transporte que trabajaba en la zona afirmó haber visto el coche negro detenerse en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Dijo que la mujer de blanco se bajó. Habló con alguien en otro coche y luego continuó hacia el norte, hacia una carretera secundaria que conducía a almacenes soviéticos abandonados. Fue la primera pista concreta. Y también el más peligroso. El conductor del servicio de transporte era un hombre delgado, de rostro pálido y manos temblorosas, que parecía arrepentirse de cada palabra antes de pronunciarla. Se llamaba Mikhail e insistió en hablar en un estacionamiento vacío, lejos del ruido y de cualquier testigo. No quiero problemas, dijo, con las palabras saliendo demasiado rápido, como si temiera que el viento las llevara a oídos equivocados. Pero lo vi, estoy seguro de lo que vi. Alexei y Dmitri intercambiaron una mirada. Estaban allí de pie, con gruesos abrigos abrigados contra el viento de Moscú, y su aliento formaba nubes blancas bajo las farolas amarillas. «Dime exactamente», preguntó Alexei, abriendo un cuaderno para anotarlo. «Todo». Mikhail se pasó la mano por la cara antes de hablar. Eran alrededor de las 11 de la noche. Iba de camino a Yaroslavl, recogiendo a un pasajero en un pueblo cercano. Fue entonces cuando vi el coche negro aparcado en la gasolinera. Un Volga viejo, pero bien cuidado, con los cristales tintados. Le habían cambiado la matrícula. Era evidente que no era la original. ¿Y la mujer?, preguntó Dmitri. Salió del coche. Sola, vestido blanco. Ya sabes, es imposible confundir a una novia con la nieve. Alexei frunció el ceño. ¿Parecía forzada? ¿Secuestrada? No, respondió Mikhail, negando con la cabeza. Parecía tranquila, como si supiera exactamente a dónde iba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Después, insistió Alexei, llegó otro coche, negro también. Le habló al conductor, señalando la carretera hacia el norte. Ambos subieron al primer coche y se marcharon juntos. Hacia los almacenes, seguro. No hay nada más por allí. Almacenes. La palabra sonaba pesada. Alexei cerró el cuaderno. Gracias, Mikhail. ¿Recuerdas el cartel? El hombre dudó y asintió. Logré memorizar algunos números, pero no se lo digas a la policía. ¿Por qué?, preguntó Dmitri. Mikhail miró a su alrededor, como si temiera una pared con oídos. Porque ya había policías allí cuando salieron de la comisaría. Y no hicieron nada. Esa noche, Alexei llamó a un antiguo contacto, un hacker llamado Sergei, especializado
en rastrear vehículos a través del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad. Trabajando desde un sótano húmedo en San Petersburgo, Sergei le debía un favor al periodista por algunas historias antiguas. Un Volga negro, con matrícula falsa, rumbo al norte, explicó Alexei por teléfono. Necesitamos la ruta completa. ¿Tienes idea de cuántas cámaras hay en Moscú? Se quejó Sergei, pero ya estaba escribiendo frenéticamente. Tardará horas, quizás días. No tenemos días, dijo Alexei. Tenemos esta noche. Mientras esperaban noticias, Dmitri abrió su portátil y revisó de nuevo los vídeos de la boda. Había algo extraño en ellos, algo inquietante. En 1900, la grabación de Alexei, un detalle había pasado desapercibido la primera vez. El hombre del traje gris que le entregaba un sobre a Víctor minutos antes del incendio. Alexei, mira esto, dijo Dmitri deteniendo la imagen. Víctor tomaba el sobre, miraba dentro y asentía. El hombre de gris decía algo rápido y breve, y luego desaparecía al fondo de la sala. Este hombre... Alexei se frotó la cara. Ya lo he visto antes. ¿Dónde? En una investigación sobre empresas de seguridad privada vinculadas a políticos. Pero nunca encontré ninguna prueba. Nunca tuvo nombre, solo apodos. El consejero, la sombra, cosas así. Dicen que es exmiembro de la KGB, que trabaja como intermediario en operaciones no oficiales. Y estuve en la boda de tu hermana. Sí, dijo Alexei cerrando su portátil, lo que significa que esto no fue solo un incendio, fue una operación. 2 horas después, Sergei volvió a llamar. Lo hice. El coche negro apareció en 3 cámaras, saliendo de la gasolinera, entrando en la autopista M8 y luego cerca de los almacenes de Mytishchi. Después de eso, desapareció. ¿No hay registros de salida?, preguntó Alexei. Ninguno. Es como si hubiera desaparecido por dentro. Alexei colgó el teléfono sin decir nada. ¿Vamos allá?, preguntó Dmitri vacilante. El periodista miró por la ventana la nieve que caía y el viento que azotaba la ciudad. No, ahora no. Primero necesitamos saber con quién estamos tratando. ¿Y cómo lo vamos a saber? Alexei respiró hondo. Alguien financió este incendio, esta fuga, toda esta operación. Y en Rusia, cuando algo así ocurre, siempre hay dinero sucio detrás. Empecemos por los socios de Víctor Sokolov. En los días siguientes, Alexei y Dmitri indagaron en una red de empresas fantasma, contratos gubernamentales y los nombres de políticos que aparecían en transacciones sospechosas con las empresas de Víctor. El nombre de Anastasia Volkov aparecía en algunas de estas empresas como accionista minoritaria. ¿Tu hermana tuvo algo que ver en estos asuntos?, preguntó Dmitri sorprendido. Alexei negó con la cabeza, perplejo. No, al menos no oficialmente. Entonces, ¿por qué aparece su nombre en estos documentos? Alexei no respondió, pero algo en sus ojos decía que empezaba a comprender y que no le gustaba lo que estaba descubriendo. Fue en una noche gélida, 3 días después del incendio, cuando Dmitri encontró la primera señal real de peligro. Caminaba hacia casa cuando vio un coche oscuro aparcado en la calle, con las luces apagadas. Aceleró. El coche arrancó lenta y silenciosamente, siguiéndolo en 2 esquinas. Cuando Dmitri entró en el edificio, el coche ya no estaba allí. Pero en el pasillo de su apartamento había un sobre. Dentro, una sola foto. Anastasia, subiendo al coche negro, sonriendo. Y en 1900 el reverso escrito a mano. Ella no te necesita. Para antes de que sea demasiado tarde. El viento azotaba la madrugada, cuando Alexei y Dmitri llegaron a las afueras de Mytishchi, una zona industrial al norte de Moscú, donde los almacenes soviéticos parecían esqueletos abandonados, albergando ecos de otra época. La carretera estaba casi desierta. La nieve se amontonaba en las esquinas y los carteles oxidados crujían con el viento. ¿Estás seguro de que es esto?, preguntó Dmitri, ajustándose la bufanda alrededor del cuello.
Alexei revisó el mapa impreso y luego su celular. Ese fue el último lugar donde las cámaras captaron el coche negro. Después de eso, nada. No se registró ninguna salida. Es como si hubiera desaparecido en este laberinto. El periodista señaló una hilera de almacenes con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Algunos tenían portones con cadenas. Otros tenían puertas metálicas torcidas, como bocas abiertas a la oscuridad. «Este lugar parece muerto», dijo Dmitri. «Los lugares muertos guardan mejores secretos», respondió Alexei, caminando hacia el primer cobertizo. Entraron con cautela. El interior olía a óxido, aceite viejo y madera húmeda. La luz de la linterna de su celular atravesó la oscuridad, revelando maquinaria cubierta de polvo, cajas rotas y neumáticos viejos. En el suelo, huellas de neumáticos más recientes cortan el polvo. «Estuvieron aquí», dijo Alexei, arrodillándose para examinar las huellas. «Varios vagones, y no hace mucho». Más adelante, encontraron colillas de cigarrillos, latas de bebidas energéticas y restos de comida. Un campamento improvisado, quizás usado por guardias de seguridad o vigías. Dmitri iluminó la pared con la linterna y se quedó paralizado. «Alexei, mira esto». Pintado con pintura en aerosol negra, un extraño símbolo. Un triángulo, cortado por una línea roja, y dentro de él, 3 letras, BKS. «Ya lo había visto antes», murmuró Alexei. «Es el logo de una empresa de seguridad privada, Volkov Kremlin Security. Un nombre ficticio, una fachada para exagentes de la KGB que trabajan para empresarios y políticos. Volkov, el mismo apellido que Anastasia». Alexei asintió, con el rostro tenso. Pero esa empresa nunca apareció en los registros oficiales. Era solo un rumor. Fueron al siguiente almacén. La nieve de la puerta estaba pisoteada, como si mucha gente hubiera pasado recientemente. Alexei empujó la puerta lentamente. El óxido crujió, y el sonido resonó por el edificio vacío. Dentro, encontraron mesas con ordenadores apagados, mapas de la ciudad y cajas de munición vacías. En un rincón, una pizarra con notas borradas a toda prisa, aún legibles en la penumbra. Operación Vozrozhdeny. Contacto. Asesor. Fecha. 14-01. Vozrozhdeny. Repitió Dmitri. El nombre de la canción. Alexei frunció el ceño. No es casualidad. Esto estaba planeado. La boda, el incendio, la huida de Anastasia, todo. Dmitri pasó la mano por la pizarra, intentando leer más. ¿Pero por qué? El nombre de Anastasia Volkov aparecía repetidamente. «Eso no tiene sentido», dijo Alexei. «Mi hermana no tuvo nada que ver con este asunto, o al menos no debería haberlo tenido». Dmitri cogió otro papel, una fotografía antigua. Anastasia, más joven, junto a Víctor y el hombre del traje gris, sin sonrisa. «Ella los conocía mucho antes del matrimonio», dijo Dmitri. Alexei estaba sentado en una silla vieja, con la mirada perdida. Eso significa que no era solo una víctima. Un ruido los hizo girar rápidamente. Pasos, provenientes del exterior. Luces se filtraban por la ventana rota. Alguien venía. Alexei apagó la linterna. «Rápido, apágalo todo». Se escondieron detrás de una pila de cajas. Entraron 2 hombres, hablando en ruso bajo. Llevaban linternas y armas. Buscaban algo. O a alguien. «Han vuelto», susurró Dmitri. Los hombres revisaron las mesas, mirando los papeles esparcidos. Uno de ellos pateó una silla con irritación y dijo algo sobre despejar el lugar antes de que llegue el consejero. Alexei y Dmitri contuvieron la respiración. Los hombres recogieron algunos documentos, rociaron con gasolina una parte del cobertizo y encendieron una cerilla. «Van a quemar las pruebas», murmuró Alexei. El fuego comenzó a propagarse rápidamente por las mesas y paredes secas. Los 2 hombres se marcharon y la puerta se cerró de golpe por el viento.
Alexei y Dmitri salieron de su escondite tosiendo, intentando rescatar los papeles que pudieron antes de que el fuego lo consumiera todo. Encontraron una memoria USB tirada en el suelo, medio derretida, pero quizá utilizable. Tomaron algunos documentos intactos y salieron corriendo antes de que el almacén se derrumbara. Afuera, la noche parecía más oscura. Su coche estaba a 100 metros. Alexei miró la memoria USB carbonizada que tenía en la mano. Si esto todavía funciona, podría ser la clave para entender todo. ¿Y encontrar a Anastasia?, preguntó Dmitri. Alexei dudó. O descubrir que no quiere que la encuentren. Perfecto. En este bloque 8, intensificaré los detonantes mentales. Suspenso, conspiración, traición, revelaciones impactantes, y añadiré giros inesperados que cambiarán todo lo que Alexei y Dmitri creían hasta ahora. La memoria. USB contendrá secretos, Anastasia emergerá bajo una nueva luz, y el verdadero enemigo comenzará a aparecer entre las sombras. De vuelta en Moscú, el apartamento de Alexei estaba sumido en la oscuridad. Solo la luz azulada del portátil iluminaba sus rostros y los de Dmitri mientras conectaban la memoria USB carbonizada, como quien introduce una llave en una puerta que quizá no debería abrirse. Por un momento, no pasó nada. La computadora tardó un rato en reconocer el dispositivo, emitiendo ese sonido agudo de hardware dañado. Finalmente, apareció una carpeta en la pantalla. Vozrozhdeny_archivos. Había 3 subcarpetas. 1. Contratos. 2. Videos. 3. Dossier_A. Alexei y Dmitri intercambiaron una mirada silenciosa antes de abrir el primero. Los documentos enumeraban empresas fantasma en Chipre, cuentas en Dubái y transferencias multimillonarias que vinculaban a Víktor Sokolov, políticos rusos y empresas de seguridad internacionales. Pero un detalle los hizo reflexionar. «Mira esto», dijo Dmitri, ampliando un archivo PDF. El nombre de Anastasia figura como accionista principal. «Eso no tiene sentido», murmuró Alexei, con el rostro tenso. «Mi hermana nunca se involucró en los asuntos familiares, pero allí estaba. Sus firmas, registros oficiales, incluso las fechas de las reuniones a las que había asistido. O ella firmó, o alguien firmó por ella», dijo Dmitri, tratando de encontrar otra explicación. La segunda carpeta contenía grabaciones de cámaras de seguridad de almacenes, reuniones en hoteles y reuniones en restaurantes caros. En 1901 de los videos, se ve a Anastasia sentada junto a Víctor y el hombre del traje gris, el mencionado consejero, discutiendo algo con otros empresarios. Hablaba poco, pero parecía escucharlo todo. En otro vídeo, grabado 3 meses antes de la boda, Anastasia le entregó un maletín a un hombre identificado como el ministro Orlov, un poderoso político moscovita, conocido por contratos gubernamentales fraudulentos. «Ella estuvo involucrada en todo esto desde el principio», dijo Dmitri con incredulidad. «O estaba investigando desde dentro», replicó Alexei con voz tensa. Quizás el matrimonio formaba parte de su plan. La última carpeta requería una contraseña. «Lo de siempre», dijo Alexei, escribiendo la fecha de nacimiento de su hermana. Funcionó. Dentro solo había un archivo de texto. El título: Operación Vozrozhdeny, fase final. El texto decía: «La ceremonia será el centro de atención. El fuego será la distracción. La fuga será el inicio de la revelación. Los medios publicarán los documentos al día siguiente. El consejero se asegurará de que Sokolov y los políticos involucrados sean ejecutados. Y la novia». El texto terminó allí. «¿Dónde está el resto?», preguntó Dmitri. De repente, la computadora se congeló. La pantalla se volvió negra. Aparecieron líneas de código solas. «Te advirtieron que no miraras. Ahora es demasiado tarde». Y todos los archivos comenzaron a desvanecerse ante sus ojos. «Nos están rastreando», gritó Alexei, arrancando la memoria USB.
Pero ya era demasiado tarde. El dispositivo ya estaba muerto. En ese preciso instante, el celular de Alexei vibró. Un mensaje desconocido. Si quieres la verdad, ven solo. Carretera a Yaroslavl, KM47. Mañana, medianoche. Esto es una trampa, dijo Dmitri con el rostro pálido. O es Anastasia, respondió Alexei. Quizá quiera hablar con nosotros. Esa noche, Dmitri regresó a casa, intentando decidir si creerlo o no. Pero al abrir la puerta, encontró el apartamento revuelto. En el centro de la habitación, solo quedaba una foto en el suelo, Anastasia y Alexei de niños, sonriendo en la nieve. Y en el reverso, escrito a mano, «Ella no es quien piensas». Mientras tanto, en algún lugar desconocido, Anastasia seguía viva. Sentada en una habitación iluminada únicamente por una lámpara colgante, contemplaba una pila de documentos, idénticos a los que Alexei y Dmitri habían visto, pero completos. El hombre del traje gris estaba allí. «Mordieron el anzuelo», dijo mientras encendía un cigarrillo. Anastasia respondió fríamente. Como estaba previsto, el camino a Yaroslavl parecía cortado por la oscuridad. Los árboles secos a ambos lados formaban túneles retorcidos, con largas sombras que se movían con el viento gélido. La nieve caía fina y lentamente, cubriendo los neumáticos del destartalado coche de Alexei, mientras él y Dmitri se dirigían al punto marcado en el mensaje anónimo. Kilómetro 47, medianoche. Ninguno de los dos habló. Solo el sonido del motor y el viento llenaban el silencio. «¿Crees que sea ella?», preguntó finalmente Dmitri. Alexei no respondió de inmediato. Tenía la vista fija en la carretera, pero su mente volvía una y otra vez a las imágenes de la memoria USB, a los documentos, a Anastasia entregando archivos a políticos corruptos. «Si es así», dijo finalmente, «necesitamos saber de qué lado está». Llegaron al punto de encuentro acordado poco antes de la medianoche. Era una gasolinera vieja y abandonada. Un edificio gris con ventanas rotas y letreros oxidados. El viento hacía crujir la estructura, como si la noche misma se quejara de estar allí. Un coche negro ya los esperaba. El mismo modelo que se ve en los videos. Las puertas se abrieron, y de ella nació Anastasia. La revelación se veía diferente. Había cambiado su vestido de novia por un abrigo oscuro, botas altas y guantes de cuero. Llevaba el pelo recogido, el rostro serio y la mirada firme. No, había rastro de miedo en su rostro. «Alexei», dijo, como si no hubieran pasado meses, como si no hubiera habido incendios, disparos ni desapariciones. «No deberías haber venido». «¿Qué pasa, Anastasia?», preguntó Alexei, con la voz entrecortada por la ira y el alivio. «¿Estabas en medio de todo esto?». Anastasia respiró hondo, miró a Dmitri y luego a su hermano. La boda, el incendio, la fuga, todo estaba planeado. Por mí. Dmitri sintió que el suelo desaparecía. Alexei se quedó mirando a su hermana, intentando comprender. «¿Planeado?», repitió. «¿Por qué?». «Porque Víctor, el concejal, y la mitad de los políticos de esta ciudad blanquean dinero a través de las empresas de mi padre», dijo con voz firme. «Fui de incógnito para conseguir pruebas. La boda fue el cebo, el fuego, la distracción». «¿Y nosotros qué?», preguntó Dmitri. «¿Por qué involucrarse?». «Porque tenían que creer que yo era una víctima», respondió Anastasia sin dudar. «Y ahora todos lo creen. Víctor está prófugo. Los políticos se traicionan entre sí. Y tú me ayudaste sin darte cuenta». El contragolpe. Antes de que Alexei pudiera reaccionar, otro coche apareció en la carretera, con las luces encendidas, derrapando en la nieve. Unos hombres armados salieron antes de que el vehículo se detuviera por completo. «Nos siguieron», dijo Anastasia con frialdad. Sabía que no sería tan fácil. Los hombres abrieron fuego. Alexei y Dmitri se lanzaron detrás del coche negro. Anastasia sacó una pistola de su abrigo y devolvió el fuego con la precisión,
de quien había sido un tirador experto mucho antes de esa noche. «¡Anastasia!», gritó Alexei. «¿Quiénes son?». «Víctor lo envió», dijo ella, recargando el arma. «O quizá el consejero. Ahora ambos quieren matarme. El juego cambia». En medio de los disparos, Dmitri notó un detalle horrible. Uno de los tiradores tenía el símbolo BKS en su chaqueta, el mismo de los almacenes quemados. «Es la misma organización», le gritó a Alexei. «Quieren borrarlo. Todo». Anastasia abatió a 2 hombres antes de que el resto se retirara a la carretera, huyendo de vuelta al coche, pero no sin antes gritar: «Esto no termina aquí, Anastasia. El consejero terminará lo que empezó». Y luego desaparecieron en la oscuridad. Nuevo giro. Anastasia bajó el arma y respiró hondo. Miró a Alexei y a Dmitri. «Mañana, a las 6, estos documentos saldrán en todos los periódicos», dijo. «Víctor, el consejero, todos caerán». «¿Y tú?», preguntó Alexei vacilante. «¿Vas a escaparte?». Anastasia miró la nieve que caía y el camino silencioso. «No, iré tras el consejero antes de que él venga tras de mí». Y se fue, dejando a su hermano y a Dmitri solos en la noche helada. La noticia irrumpió en los titulares antes del amanecer. Mega escándalo en Moscú. Documentos revelan una red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y empresas de seguridad. Víctor Sokolov, prófugo, asesor identificado como líder oculto de la operación. Las imágenes de la boda en llamas se reproducían sin parar en televisión. Anastasia corriendo, los invitados atrapados, el sonido de los disparos, el coche negro en la nieve. Los comentaristas no supieron distinguir si era víctima o cómplice. Las redes sociales la apodaron la novia fantasma. Pero para Alexei y Dmitri, todo eso fue solo el comienzo. Anastasia me contactó por la mañana, tan enigmática como siempre. Esta noche. Almacén 12, Distrito Industrial. El consejero estará allí. Alexei leyó el mensaje y respiró hondo. «Esto es una trampa», dijo Dmitri, mirándolo fijamente. «¿O es el final?», respondió Alexei, decidiendo que iría de todos modos. La noche cayó sobre Moscú como una densa cortina. El distrito industrial era un laberinto de edificios grises, camiones abandonados y vías de tren oxidadas. El almacén 12 se encontraba al final de una calle estrecha, sin luz salvo por una solitaria farola parpadeante en la entrada. Alexei, Dmitri y Anastasia llegaron juntos, cada uno con sus propios fantasmas. Anastasia vestía de negro de pies a cabeza, con la mirada fija y la respiración controlada. Alexei llevaba una cámara y una pistola pequeña en el bolsillo. Dmitri solo trajo coraje, y el miedo suficiente para comprender que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Dentro, el almacén parecía una catedral de hierro y hormigón. Y allí, en el centro, rodeado de hombres armados, estaba el consejero. «Anastasia Volkov», dijo el hombre con voz serena como el hielo que se agrieta. «La novia que quería jugar a las espías. Terminó su obra, abogado», respondió con firmeza. «La prensa lo tiene todo. Víctor, los ministros, las empresas, todos están cayendo». Sonrió, una sonrisa sin calidez. «Te equivocas. Cuando caen los peones, el rey permanece en el tablero». Y entonces soltó la primera bomba. «¿Crees que desenmascaraste a Víctor? Ya estaba muerto para nosotros. Un chivo expiatorio. La verdadera operación continúa, con otro nombre, en otro país». Anastasia dudó. «¿Crees que ganaste?», continuó. «Pero solo fuiste parte del espectáculo. Creamos el escándalo para borrar la evidencia de algo mucho más grande». «¿Qué?», preguntó Alexei, grabando todo con la cámara oculta. «Un programa de armas biológicas, señor Volkov», dijo el consejero con frialdad. «Financiado con dinero de estas empresas. Y ahora, gracias a usted, todas las miradas están puestas en el fuego en los documentos, mientras que el verdadero proyecto pasa desapercibido para Rusia». De repente, se oyeron disparos fuera del almacén.
Una fuerza especial de la policía irrumpió en el edificio, gritando órdenes y con las armas en alto. Pero no estaban allí para arrestar al consejero. Estaban allí para sacarlo de allí sano y salvo. Anastasia comprendió inmediatamente. Dios mío, trabajan para ti. El consejero sonrió mientras lo escoltaban los uniformados. No subestimes al rey, Anastasia. Tú has ganado el periódico de mañana. Yo he ganado el siglo que viene. Y desapareció en la noche antes de que nadie pudiera detenerlo. Días después, Víctor Sokolov fue arrestado mientras intentaba huir del país. Los políticos implicados dimitieron. La opinión pública calificó a Anastasia de heroína, a Alexei de periodista valiente y a Dmitri de superviviente. Pero ellos sabían la verdad. El consejero seguía en libertad y en algún lugar del mundo, el proyecto que él mencionaba seguía adelante, protegido por gobiernos y corporaciones. Anastasia desapareció de nuevo sin dejar rastro. Algunos dijeron haberla visto en Praga, otros en Estambul. Quizás estaba buscando al consejero, quizás simplemente huía de él. Alexei escribió un libro sobre todo lo sucedido. Dmitri volvió a tocar el piano, pero nunca más esa música prohibida. Y el símbolo de WKS empezó a aparecer en otras ciudades, en otros contratos, como una sombra que se extendía. La historia había terminado. O tal vez recién había terminado el primer capítulo. 2 meses después, Moscú parecía haber vuelto a la normalidad. Los titulares ya no hablaban de Víctor Sokolov. Los políticos caídos habían sido reemplazados por otros nombres, otras promesas, otros rostros que sonreían a las cámaras, porque ahora nuevos escándalos los devoraban con una sonrisa fría. Pero había algo en el aire. También me persiguen a mí. Un silencio denso. Esa noche, como la calma Dmitri volvió a soñar con la siguiente tormenta. Con el piano. Alexei recibió una carta anónima. No era un correo electrónico ni un mensaje cifrado, pero esta vez era una carta física, en 1900, manuscrita y sin remitente. El hombre del traje gris no huyó. Solo una frase. Él simplemente el rey se desplaza hacia el oeste, aplaudiendo y una dirección en Berlín. Alexei se lo mostró a Dmitri, la ciudad quien ardía detrás de él. Es el consejero, y Dmitri se despertó con la propósito de que la historia provocando había terminado. Alexei, porque no lo quiere tenía. Que lo sigamos. Ese fue nuestro fin. 3 días después, dime si te gustó, Anastasia reapareció. Y mira, no como ahora la novia que viene en el próximo episodio, no como la heroína que acaparaba titulares, un thriller internacional, sino como alguien que ya no albergaba ilusiones. Berlín, el consejero Praga, no es solo un hombre, y Moscú como escenario. Al encontrarse con Alexei y Dmitri, conspiración biológica escondido a las afueras de la ciudad. Oscura. Es una red. Anastasia ahora es una cazadora. Ya no colocó sobre la mesa una nueva memoria USB, políticos, distracciones inesperadas y finales quemado en los almacenes. Aquí están los contratos del proyecto biológico que mencionó. Centros de datos, laboratorios móviles, cuentas en el extranjero. Si logramos exponerlos, lo detendremos. En serio, Alexei tomó el dispositivo, dudando. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Porque ahora, dijo Anastasia con una sonrisa fría, también me persiguen a mí. Esa noche, Dmitri volvió a soñar con la boda, con el piano, con el humo, con la canción prohibida. Pero esta vez, en 1907, el sueño. El hombre del traje gris no huyó. Él simplemente se sentó en la primera fila, aplaudiendo lentamente, sonriendo, mientras la ciudad entera ardía detrás de él. Y Dmitri se despertó con la sensación de que la historia aún no había terminado, porque no lo tenía. Ese fue nuestro fin. Dime si te gustó nuestro contenido, y mira. Ahora lo que viene en el próximo episodio. Un thriller internacional que involucra al consejero. Berlín, Praga, Estambul y Moscú como escenarios. Una conspiración biológica aún más oscura. Anastasia ahora es una cazadora, ya no una víctima. Giros políticos, traiciones inesperadas y finales explosivos.